¿Qué se requiere para que un niño o niña con discapacidad visual lleve a cabo procesos de aprendizaje adecuados? Para favorecer este proceso complejo, el niño requerirá de mediadores, como anteriormente se dijo, generalmente serán adultos que le guíen en sus experiencias, despertando el deseo por conocer, por tocar y por explorar. A continuación vamos a ver una serie de recomendaciones que se sugiere se tomen en cuenta en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Para comenzar, es necesario partir de lo concreto. Será de suma importancia partir del conocimiento de lo concreto, ya que esto es lo que posibilita la representación gráfica de cualquier objeto, operando así el pensamiento abstracto. Es importante que los niños conozcan las características de un objeto, del objeto que se está hablando, parte por parte y en su completud. Una estimulación multisensorial. Cuando se trata de un niño o una niña con ceguera o con baja visión, resulta de vital importancia para su desarrollo y aprendizaje la utilización del resto de sus sentidos. De esta manera podrán captar las cosas, los objetos, las sensaciones que se encuentran en el mundo que les rodea con un mínimo de desfase respecto a los niños sin discapacidad. Será con su propio cuerpo con lo que podrán conocer y tener un acercamiento al mundo de lo concreto, comprendiendo, ubicándose, visualizándose e interactuando en este medio ambiente mediante referentes sensoriales a través de cada uno de sus sentidos. Para esto resulta muy importante despertar el deseo del niño con discapacidad visual por conocer y por lo tanto de tocar. El niño que ve, es decir, el niño sin discapacidad visual, puede comprender, por ejemplo, cómo es un pez, ¿no? Mediante la observación del pez en una pecera, mediante un video, mediante una imagen, una caricatura. Posteriormente podrá recordarlo sin necesidad de volver a mirarlo e incluso podrá reproducirlo gráficamente. En el caso de los niños o niñas con discapacidad visual, esto no resulta así. Tomando este ejemplo del pez, el niño deberá conocer en su realidad dicho objeto. Deberá tocarlo, sentir su forma, su textura, su temperatura, el peso, deberá olerlo. Posteriormente se le podrá ofrecer la figura de un pez, quizá en concreto, y posteriormente la figura del pez en plano. Esto es importante porque la perspectiva del objeto en 3D y en plano es distinta. Será muy importante para esto utilizar texturas que se acerquen lo más posible a la realidad, que simulen las características, en este caso, del pez. De esta manera, el niño podrá generar una imagen mental del objeto, podrá recordarlo sin la necesidad de volver a tocarlo o olerlo y podrá representarlo incluso gráficamente. Es así que el sistema áctico y auditivo serán los principales mediadores en la adquisición de conceptos y aprendizajes. A través del tacto, el niño conseguirá, además de conocer los objetos y explorarlos, también entenderá la permanencia de estos objetos, el uso funcional, la forma de nombrarlos, podrá relacionarlos entre sí, podrá comprender conceptos espaciales, integrar su propio esquema corporal y muchos aprendizajes más, los cuales le llevarán a posteriormente realizar aprendizajes más abstractos, a comprender, a reflexionar, a razonar y no solo a memorizar. El aprendizaje debe ser significativo. El aprendizaje se torna más significativo cuando se aplica a situaciones de la vida cotidiana y cuando se fomenta también una participación activa y no solo receptiva y pasiva por parte de los niños y niñas. En ocasiones, por no contar con los materiales adecuados o las adaptaciones necesarias, dejamos a los niños meramente escuchando la explicación de manera auditiva, o bien nos empeñamos a que realicen actividades descontextualizadas o que no corresponden a sus intereses, sino a lo que en ese momento les podemos ofrecer. El niño aprenderá mejor en la medida que sea partícipe de las actividades y que éstas se relacionen con sus gustos e intereses, que las perciba como útiles y que comprenda cuál es el propósito de las mismas.
Por ejemplo, hablando de la clase de computación, el niño deberá saber para qué le sirve o le servirá aprender a usar la computadora. Ofrecer experiencias con el entorno y lo más cercanas a la realidad. Al hablar de estudiantes con discapacidad visual, ya sea ceguera o con baja visión, es muy común que el conocimiento previo que tienen esté incompleto, tenga carencias falsas o manejen conceptos erróneos debido a que muchas de las veces los conocimientos que se les presentan son fragmentados o no corresponden a la realidad. La siguiente imagen nos ayudará a ejemplificar esto que les explico. Se trata de la imagen de un elefante y 4 hombres con los ojos vendados tocando al animal de diferentes partes de su cuerpo. El primero toca su trompa e imagina una serpiente. El segundo toca su oreja e imagina un abanico. El tercero toca parte de su panza e imagina una lija. Finalmente el cuarto toca una de sus piernas e imagina el tronco de un árbol. Como vimos en la imagen, cada uno de los hombres se hizo una idea errónea de lo que estaba tocando, ya que su percepción fue limitada y fragmentada. Hay una falta de perspectiva global, contrario a lo que nos ofrece la visión, que se puede ver de manera completa un objeto. Las mismas conceptualizaciones erróneas pueden surgir cuando brindamos objetos o modelos que no corresponden a la realidad, o bien cuando no les brindamos nada más que una explicación verbal. Es por esto que es de suma importancia dotar a los estudiantes de experiencias lo más acercadas a la realidad, en las que puedan conocer a través del resto de sus sentidos, que puedan tocar, oler, escuchar o sentir los objetos, parte por parte y en su conjunto. De ser necesario, esto también tendrá que ir acompañando de una explicación clara y concisa por parte de un adulto para que posteriormente el estudiante pueda armar una representación de ello, una imagen mental que pueda posteriormente traer a su mente. A partir de hechos, situaciones o realidades conocidas previamente por el niño. De esta manera el niño o niña podrá relacionar la nueva información con su conocimiento previo. Si no tiene las bases previas, al niño o a la niña se le hará imposible entender, recordar o comprender algo que le es completamente ajeno o extraño. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando queremos que los niños o las niñas representen algo gráficamente o realicen un dibujo. Recordemos que un niño con visión puede dibujar en base a las imágenes o representaciones mentales que tiene de un objeto. De esta manera lo puede reproducir. Por lo tanto, no podemos pedirle a un niño o niña con discapacidad visual que dibuje algo que jamás ha tocado y que jamás ha sentido cada una de sus características. El adulto, en este caso, deberá entonces acercarle primero el objeto para que lo pueda conocer en su completud, tocarlo de manera gráfica, como se había comentado anteriormente, para que entonces el niño pueda intentar reproducir gráficamente esto. El adulto deberá entonces ayudar a sus estudiantes a utilizar sus experiencias y conocimientos previos, haciendo comparativos, reflexionando sobre lo que se aprendió, asegurándose que el niño tiene el conocimiento que le va a servir posteriormente como referente. Cabe resaltar que en este punto influye mucho si el niño o la niña con discapacidad visual nacieron con dicha discapacidad o si la adquirieron. En tal caso, sería importante investigar en qué etapa de su desarrollo para saber con qué habilidades y aprendizajes cuenta el niño o la niña, cuáles fueron ya consolidados y con qué referentes cuenta. Será también importante contemplar que cuando la ceguera o la baja visión es adquirida en la adolescencia o en etapas adultas, si bien pudieran ocurrir dificultades de acceso a la información y de autonomía en los desplazamientos, también es cierto que existirá buena base de conocimiento, lo que les facilitará la adquisición de nuevos aprendizajes. Sin embargo, es en la parte emocional en la que en algunos casos se encuentran dificultades debido a la aceptación de la discapacidad, lo que puede generar procesos emocionales complejos que a su vez pudieran obstaculizar el aprendizaje. Mucho más si se requiere de utilizar una herramienta como el narrador de voz o una lupa, ya que eso haría alusión al cambio por el que transita. Debido a esto es importante que como maestros acompañemos de alguna u otra manera al estudiante en esta cuestión emocional,
hasta donde lleguen nuestras posibilidades o bien propongamos un acompañamiento formal terapéutico.